Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Soy Analía, la profe de matemática, y en este video les voy a hablar acerca del proyecto que realizamos en conjunto con las profes de Derecho, Historia, Introducción a la Química y Matemática. Como ustedes saben, en este proyecto les propusimos que hicieran un estudio comparado entre dos hechos muy importantes. Por un lado, la Segunda Guerra Mundial y por otro lado, la pandemia actual por coronavirus. En lo que respecta a matemática, les propuse dos actividades. En la primera tienen que analizar datos estadísticos que se encuentran presentes en una tabla acerca de la cantidad de víctimas militares, civiles y el total de víctimas de alguno de los países involucrados. Tomando como base esta tabla, ustedes deben responder algunas de las preguntas que están acá. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables que se analizan en esta tabla? Bien, cuando hablamos de estadística, ¿sí?, que es una de las ramas de la matemática que se encarga de recopilar, organizar información, presentar, para luego poder obtener conclusiones e inferencias, bien, trabajamos con algunos conceptos como población, variable. La población es el conjunto de personas, objetos, animales, acerca de lo cual se quiere estudiar alguna característica o alguna propiedad. Esa característica o esa propiedad que se quiere estudiar es lo que llamamos variable. En este caso, nuestra población son los países involucrados, ¿bien? Y la característica que estudiamos de estos países es las víctimas militares, civiles y total de víctimas que presentaron a causa de la Segunda Guerra Mundial. Para poder ver cuáles fueron los países que registraron mayor o menor cantidad de personas fallecidas, bueno, comparamos los valores que acá tenemos y a partir de ahí podemos responder. Luego tienen que completar estas columnas que están vacías donde dice porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? Es una parte, bien, representa una parte de una cantidad, de un total. En este caso sería, por ejemplo, del total de víctimas de Francia, que es 595.000, ¿qué porcentaje representan las víctimas militares, que son 245.000? En un video aparte lo explicamos como hallar porcentaje de manera más detallada, usando una reglita de 3 simple, pero ahora se los voy a explicar de otra manera más sencilla. Como el porcentaje indica una parte del total, ¿sí?, nosotros lo que podemos hacer es escribir una fracción, ¿sí?, que representa una parte también de un total, donde tenemos la cantidad de víctimas militares, que son 245.000, sobre la cantidad total de víctimas. Es decir, que haríamos 245.000 dividido 595.000. Y a esa cantidad la multiplicamos por 100 para poder obtener el porcentaje. Luego de hacer esa operación nos va a dar 41%. De la misma manera podemos ir completando el resto de los valores. Otra actividad que se propone es construir un gráfico de barras. El gráfico de barras es una herramienta que nos permite ver de una manera mucho más clara, directa y sencilla la información de una tabla. En este caso vamos a trabajar con la columna de los países involucrados y la columna del total de víctimas. Para construir el gráfico de barras vamos a explicar en un video más detallado, pero ustedes tienen que tener en cuenta que van a dibujar dos ejes. En el eje vertical van a tener que establecer una escala adecuada para poder representar estos valores. Y en el eje horizontal, van a escribir los países con los que estamos trabajando. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Alemania, Japón. Bien, para cada país vamos a dibujar un rectángulo. La longitud de ese rectángulo va a estar directamente relacionada con la cantidad del total de víctimas. Entonces, el rectángulo de mayor longitud nos va a representar al país con mayor cantidad de víctimas. Vamos a pasar ahora a la segunda actividad. En la segunda actividad nos vamos a la situación actual, bien, a nuestro país y los países limítrofes.
Se propone que ustedes completen esta tabla con los datos acerca de los casos confirmados, recuperados y fallecidos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. Para eso deben de buscar la información en Internet. Y ahora les voy a explicar cómo hacer para acceder a ella. Si ustedes en el buscador de Google escriben casos de coronavirus en Argentina o casos de coronavirus en el mundo, ¿sí?, les va a abrir automáticamente una página del Ministerio de Salud en la cual aparecen estadísticas, ¿sí?, donde podemos ir viendo cómo creció la cantidad de contagios por día y podemos saberlo de los diferentes países. Vamos a ir bajando y nos vamos a quedar con esta tablita que dice total de casos en Argentina. Y si abrimos esta pestaña van a ver que van a poder buscar en Uruguay, en Brasil, en Chile, en los países que ustedes quieran. Bien, fíjense que acá nos indica confirmados, personas recuperadas y muertes. Confirmados dice 228K. Esta acá es un prefijo que se utiliza para indicar que a esta cantidad la tenemos que multiplicar por 1000, ¿sí? Es una manera de abreviar la escritura del número. Y este numerito que está acá abajo está indicando la cantidad de casos contagiados que se agregaron o se sumaron en el día de ayer. Una aclaración importante. Los datos que ustedes van a escribir en esta tabla son datos que están variando día a día constantemente. Entonces, cuando ustedes la completen, les pido que por favor abajo agreguen la fecha, ¿sí? ¿Para qué es importante agregar la fecha? Para que cuando una persona lo lea, tenga una referencia de qué día se tomaron esos datos. Ya que si alguien hizo este trabajo en junio, no van a tener los mismos valores de alguien que haga el trabajo en esta semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo mucha variación de los datos. Entonces, volvemos a la página de internet. Vamos a ir copiando los datos en la tablita. Acá lo voy a redondear a 228.000, ¿sí? 228.000 casos confirmados. Personas recuperadas, 99.839. Estos son los datos al día de hoy, 7 de agosto. Y la cantidad de muertes, 4.251. 4.251. De la misma forma van a completar en el resto de los países. Para eso en esta pestaña van a escribir, por ejemplo, Uruguay y vamos a tener los datos. Confirmados 1.318, personas recuperadas 1.079 y muertes 37. Como ven, ¿sí?, hay mucho menor cantidad que en Argentina. Vamos a buscar, por ejemplo, otro país. Estos datos recuerden que se copian en la tablita, ¿sí? Fíjense Brasil. Brasil es uno de los países de América del Sur que más afectado está. Y ahora nos aparece como prefijo esta M. ¿Qué significa esta M? Millón, que este número lo debemos multiplicar por millón. Entonces la cantidad de personas afectadas en Brasil es de 2.920.000. ¿Sí? 2 millones, en Brasil 2.920.000. ¿Sí? Entonces, de esta manera van a ir completando el resto de los casilleros para cada país, casos confirmados, casos recuperados y fallecidos. Una vez que tengan completo todo esto, van a poder responder las preguntas acerca de la comparación entre los países, qué país registra mayor cantidad y menor cantidad. En la actividad siguiente les pide que busquen la cantidad de casos confirmados en Argentina durante marzo, abril, mayo y junio. Entonces van a hacer una tablita similar a esta de doble entrada, donde escriban los meses y la cantidad de personas fallecidas en cada uno, casos confirmados que hubo en cada uno de esos meses. Una vez que esté la tabla completa, van a hacer un gráfico, ¿sí? Esta vez no es un gráfico de barras, sino un gráfico en un sistema de ejes cartesianos para ver cómo nos queda la curva. La construcción de este gráfico la explicamos también en un video aparte. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta información.